Sí, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Acabo de escuchar los últimos minutos de la charla del maestro Carlos Hidalgo. Un saludo, profesor, si me está escuchando. También ha sido profesor mío hace unos años, ahora amigo y colega. Bueno, ¿estamos todos listos? ¿Ya podemos empezar la clase? ¿Tenemos unos minutos de retraso? Sí, doctor. Ok, bueno, el tema de hoy es un tema bastante interesante, es acerca de la fisiopatología y semiología de los síndromes bronquiales. ¿Qué tenemos que entender por este tema, no? O por los síndromes bronquiales, tanto como la fisiología, fisiopatología, es importante identificar, es parte muy esencial dentro de la valoración del paciente respiratorio. Es el tipo de pacientes y el tipo de síndromes que vamos a ver a menudo y diariamente en la práctica clínica. Así que es muy importante identificarlo, definirlo, evaluar bien la clasificación, las manifestaciones clínicas en los pacientes, los métodos que tenemos. Disculpe, ¿no está grabando la clase? Ok, perfecto, gracias. Lo grabo antes de que... y empezamos. Grabar en la nube, ¿verdad? ¿Ahí sí está grabando? Sí, correcto. Sí, perfecto, listo. Bueno, empezamos. El tema de hoy, como les había mencionado, es acerca de la fisiopatología y la semiología de los síndromes bronquiales. Es un tema muy importante, es un tema muy recurrente en la práctica clínica, sobre todo el paciente respiratorio, muy rico para poner en práctica tanto la historia clínica, la forma de evaluar, incluso la semiología que ya han llevado las clases acerca de todo lo que es la semiología pulmonar. Es muy importante no identificar la definición, la clasificación de estos síndromes obstructivos, las manifestaciones clínicas, los métodos diagnósticos, exámenes auxiliares que podamos tener a la mano, así como otros tipos de síndromes que vamos a tener que ver el día de hoy. La clasificación que le doy respecto a los temas que vamos a tratar son básicamente tres tipos de clasificación de los síndromes obstructivos, que son los más importantes, los infecciosos y dentro de ellos las bronquiolitis, que también es bien característico y bien frecuente en la práctica clínica. Bueno, para hablar de síndromes obstructivos, primero tenemos que estar envueltos antes o hacer un recordar de fisiología respiratoria, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la ventilación es el equilibrio entre la inspiración y la expiración, básicamente nos va a servir para el recambio de aire entre el alveolo y el medio ambiente. Es un proceso dinámico y cíclico cuya función principal es otorgar oxígeno a los tejidos para el adecuado funcionamiento, ¿no? Con la consecuente eliminación de CO2. Tenemos, antes de hablar de síndromes obstructivos, que valorar cómo se forma o en qué consiste una vía aérea normal de una vía aérea obstructiva, ¿no? Una vía aérea normal básicamente tiene 4 componentes característicos, ¿no? Las glándulas mucosas, el músculo liso indemne, células epiteliales y lo más principal, el lumen absolutamente libre, que es una vía aérea normal en un paciente, valga la redundancia, normal. Pero tenemos una vía aérea obstructiva en la cual hay broncoconstricción, hay alteración en la motilidad del músculo liso, hay alteración en las concentraciones de las células epiteliales, hay aumento en la producción de moco de secreción, lo cual va a llevar a las consecuentes manifestaciones clínicas y obstrucción de estas vías. Los síndromes obstructivos básicamente se caracterizan por una cosa importantísima, que es la resistencia al flujo de las vías aéreas, lo cual va a generar sobrecarga en el trabajo de la musculatura respiratoria. Hay diversos tipos de síndromes obstructivos. Hay obstrucciones bronquiales intratorácicas, extratorácicas, hay obstrucciones bronquiales a nivel de vía aérea superior, hay obstrucciones bronquiales a nivel de vía aérea más periférica y en por sí del árbol bronquial. Debemos conocer básicamente dónde está el problema en cada uno de estos lugares para poder identificar las manifestaciones clínicas de este tipo de pacientes, basándonos principalmente en la localización anatómica de la obstrucción para así poder llegar a un diagnóstico. Cuando tenemos la inspiración, es la entrada de aire a la cavidad alveolar y la expiración es lo contrario. Ahí podemos identificar en el gráfico cómo es la alteración tanto en la pared
con el vaso sanguíneo cuando este aumenta su calibre o aumenta la producción de moco respecto a los procesos de inspiración y expiración. ¿Cómo se producen los síndromes obstructivos? Básicamente, al haber reducción del calibre bronquial, como les había mencionado, básicamente debido a broncoconstricción, posteriormente va a haber un engrosamiento difuso de la pared de estas vías aéreas, ya sea por inflamación o fibrosis, cuando se trata de procesos o enfermedades ya crónicas, al aumento de las secreciones espesas, las cuales van a ir tapando la luz del lumen, y la pérdida de la elasticidad y básicamente de la propia contractibilidad y características esenciales del músculo liso, lo cual van a permitir que en combinación estos mecanismos van a crear obstrucción del bronquial o obstrucción a nivel de la vía aérea. En el asma, que es la patología predominante y característica de ese tipo de síndromes, básicamente vamos a ver que es una obstrucción, que más adelante vamos a hacer hincapié, pero de tipo reversible, ¿no? Crónica, progresiva, pero de tipo reversible. Y en el asma básicamente se debe a que hay aumento de la secreción, hay engrosamiento del músculo liso y alteración en la motilidad de los cilios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. No, doctor. ¿Todo claro? Sí. Ok. Sí. Perfecto. Ahora, ya sabemos, hasta acá, los síndromes obstructivos, lo primero que tienen que tener en la cabeza es, antes de conocer lo anormal o lo patológico, deben de conocer o reconocer las estructuras normales. O sea, para que ustedes lleguen al diagnóstico de un síndrome obstructivo, primero tienen que saber que dentro de su vía aérea o dentro de su bronquio va a haber músculo liso. ¿Qué características tiene que tener este músculo liso? Es un músculo liso contráctil, es un músculo liso no aumentado de tamaño que sirve para eliminar las secreciones que normalmente se puedan producir. En una vía aérea o un bronquio normal debe haber las glándulas mucosas que tienden a secretar las, valga la redundancia, las secreciones en cantidades normales para que no se llegue a llenar esta luz, la luz del lumen indemne y básicamente células epiteliales. Cuando se altera esta microbiota, cuando se altera esta normalidad dentro de la vía aérea o del bronquio, es decir, cuando hay aumento o engrosamiento del músculo liso o se pierde la contractibilidad, cuando hay alteración a nivel de los cilios, cuando hay un aumento en la producción de las secreciones, valga la redundancia, moco, todas estas cosas lo único que van a hacer es que la luz del lumen se pierda. Y al perderse la luz del lumen, de lo que un bronco normalmente debería ser así, se hace de este tamaño, es cuando hablamos de un síndrome obstructivo. Perfecto. Hasta ahí, tanto la parte fisiopatológica, semiológica, lo tenemos en cuenta. Ahora, ¿cómo podemos identificar a un paciente con un síndrome obstructivo? En general, respecto al análisis, ¿qué creen que puede tener un paciente con alguna obstrucción? Por ejemplo, un paciente asmático. Dificultad para respirar. Muy bien, dificultad para respirar. ¿Qué más? Muchas secreciones. Tos. Tos, muy bien. De tos paroxística. Expectoración. Violenta. Expectoración abundante. ¿Quién dijo expectoración abundante? Yo. ¿Quién es yo? Fátima, hola. ¿Por qué, Fátima, expectoración abundante? ¿Por qué el término abundante? Porque dependiendo, o sea, si un paciente asmático tiene una reacción alérgica, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sus eosinófilos, todos esos van a comenzar a producir mayor secreción, mayor moco. Entonces, lo que es normal hasta 100 mililitros por día, los cuales se degluten, el paciente asmático va a hacer más de eso. Y se considera abundante porque es en menor tiempo. Ok, muy bien. ¿Algo más que puedan presentar los pacientes asmáticos? Ustedes pueden ver cuando esté hospitalizado. Ya dijeron disnea, tos, muy bien, tirajes, perfecto. Todo eso contribuye o viene encausado por una obstrucción a nivel bronquial, ¿verdad? Ese es el asma, ¿no? Generalmente los pacientes asmáticos, como había estado escuchando en los últimos minutos del maestro Carlos Hidalgo, básicamente es importantísimo que ustedes sepan identificar cómo es un examen o una auscultación del pulmón normal. Eso no se los debe olvidar. Para todas las patologías
respiratorias, ustedes deben de saber evaluar al paciente. Y para que ustedes sepan la auscultación pulmonar, primero tienen que saber qué es lo normal que puedes escuchar en el pulmón. ¿Cuáles son los ruidos normales? ¿Y cuáles son los ruidos normales? No podemos pasar a identificar los ruidos patológicos si antes no conocemos lo que es normal. ¿Alguien? Los murmullos vesiculares. Normal. ¿Qué es normal? El murmullo vesicular. Perfecto, doctora, murmullo vesicular. Ahora dígame, usted misma, ¿qué es murmullo vesicular? El murmullo vesicular es la suma de ruidos elementales que se dan por el paso del aire aspirado por los alvéolos. Perfecto. ¿En qué fase del ciclo respiratorio se da el murmullo vesicular? Eso es importante, ¿no es cierto? Porque usted le dice al paciente, tome aire, bote aire. Y si tú no sabes en qué parte del ciclo respiratorio vas a escuchar el murmullo vesicular, te vas a confundir. Por eso es importante. La definición de murmullo vesicular está perfecta, pero ¿en qué tiempo o en qué ciclo respiratorio lo vas a encontrar? ¿En la expiración? ¿En la expiración o No, inspiración? inspiración, en el Muy ingreso del bien. aire. Perfecto, en la Cuando pasa el inspiración. aire por los pulmones. En el Muy bien. momento en que se insufla el alvéolo. Perfecto. Entonces, mira, tenemos la definición, que es correcta. Tenemos en qué parte del ciclo la vas a encontrar, que es la inspiración. Ahora, ¿qué crees que es lo que falta para identificar correctamente un sonido pulmonar? ¿Dónde lo vas a ubicar? ¿Dónde podrías ubicar de mejor manera el murmullo vesicular? En el tercio medio y en el tercio inferior. Normalmente en la zona basal. ¿En la parte anterior o posterior? En la parte posterior. posterior. Muy bien. Algunas literaturas dicen que es mejor evaluarlo en la parte anterior, otra en la parte posterior, pero la mayoría, toda la literatura dice que el murmullo vesicular se puede escuchar en cualquier parte del pulmón. Si sabemos que el pulmón tiene una forma casi triangular, teniendo como el vértice del pulmón la parte más pequeña y las bases la parte más ancha, es lógico y sensato tratar de buscar el sonido donde va a haber más pulmón, ¿verdad? Más tejido pulmonar. Muy bien. ¿Qué pasa si tenemos un murmullo vesicular aumentado? Vamos a tomarnos unos minutitos para identificar muy bien esto, para poder, lo que sí en el tema es característico, o sea, si es que vamos a saber bien lo que vamos a encontrar, vamos a seguir en el tema de manera más rápida. ¿En qué patologías podemos encontrar un murmullo vesicular aumentado? Y valga la redundancia, ¿en qué patología ha disminuido o abolido? Aumentado podría ser en un neumotórax por un aumento del sonido, una Muy amplificación. bien, hay mayor resonancia, la caja se vuelve más resonante, perfecto. ¿Y en cuál estaría disminuido o anulado? En un derrame pleural debido a la presencia de líquido. Perfecto, Valeria, muy bien. Segundo ruido normal. La respiración laringotraqueal. Muy bien, o el ruido laringotraqueal. Defínemelo. Es el ruido generado por el pase del aire a través de la vía aérea alta. Muy bien. ¿En qué parte del ciclo se da? En ambas, inspiración y expiración. Perfecto, muy bien, tanto en inspiración como expiración, ¿no es cierto? ¿Y qué nos va a traducir? Turbulencia, ¿verdad? A nivel de la vía aérea. Perfecto. Segundo ruido, tercer ruido, normal. Broncovesicular. Muy bien, el ruido broncovesicular, defínelo. Es la superposición del Murmullo soplo. vesicular más ruido de componente respiratorio prolongado en la Es respiración. perfecta, es un sonido intermedio entre el murmullo vesicular y el ruido laringotraqueal. Muy bien, ¿en qué fase se puede escuchar mejor? Fase expiratoria. Respiración. En la fase expiratoria, perfecto. ¿Y cuál es el último?
La voz. La voz también se puede escuchar dentro de la caja resonante del pulmón y suele ser normal, ¿no es cierto? Pero dentro de la voz tenemos algunas subclasificaciones. ¿Está hablando de la pectoriloquia? Perfecto. ¿Qué es broncofonía? Es la vibración que se da al momento de hablar en la zona anterior del pecho, si no me equivoco. Ok. Es una voz auscultada, ¿no es cierto? Porque va a haber mayor resonancia. ¿Cuál es la patología principal de la broncofonía? El ejemplo clásico de broncofonía es la consolidación, ¿no es cierto? Es decir, la neumonía. Muy bien. ¿Qué es la pectoriloquia? Cuando se escuchan claras las palabras al auscultar. Perfecto. También se le conoce como el pecho que habla, ¿no? Se escucha claramente. Muy bien. ¿Qué es la pectoriloquia afoná? Teléfono, Pepe. Cuando no se escucha, claro. Perfecto, es una voz cuchicheada, ¿no es cierto? Así se define, así vas a escucharlo. ¿Y qué es la egofonía? La voz quebradiza. Perfecto. Muy bien, también se conoce como voz de cabra. Muy bien. Entonces, al ya conocer que tenemos ruidos pulmonares normales, tenemos que pasar a identificar cuáles son los anormales. ¿Cómo clasificarían los ruidos pulmonares anormales? Yo les voy a ayudar. Hay unos ruidos a partir del parénquima pulmonar, a ruidos anormales a partir del alveolo, a ruidos pulmonares a partir de la pleura y otros que pueden estar combinados. ¿Cuáles son los principales a nivel del parénquima? Es decir, a nivel del pulmón per se. Sibilancias. Antes de eso, acá Obstructivo y restrictivo. Los estertores, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican los estertores? Crepitantes, húmedos, sucrepitantes. Perfecto, hay estertores húmedos y estertores secos, ¿verdad? Los estertores secos, ¿cuáles son? Roncus, sibilancia y velcro, creo. Perfecto. ¿Qué son los sibilancias y qué son los roncus? El roncus es un ruido grave y la sibilancia es un ruido agudo. Perfecto. ¿En qué parte del ciclo los puedes encontrar? El roncus me parece que es en la aspiración y, bueno, en la aspiración y parte de la expiración, y las sibilancias creo que es netamente de la aspiración. Predominantemente expiratoria, pero también se puede encontrar en la inspiración. Muy bien. ¿Y cuáles son los ruidos secos? Los estertores secos. Perdón, húmedos. Crepitantes o los de burbuja. Perfecto. ¿Y los crepitantes qué nos van a indicar? Presencia de líquido en el alveolo. Perfecto. Muy bien, Valeria. Líquido, es decir, el alveolo está ocupado. Por eso es que los crepitantes es patognomónico de las neumonías, ¿no es cierto? Donde el alveolo se llena de secreción. A nivel alveolar tenemos básicamente, como habíamos mencionado, los crepitantes. Son característicos, ¿no? A nivel pleural, los frotes pleurales. Los frotes o soplos. Es importante. Patología pleural, derrame pleural, efusión pleural, infecciones a nivel de eso, verdaderamente encontramos esos ruidos. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta
la auscultación o la valoración del examen pulmonar normal antes de poder abordar un paciente sospechoso de un síndrome obstructivo. Como, bueno, esto ya muy bien hemos visto. Por ejemplo, en la anamnesis, como dicen, por lo general los pacientes con síndromes obstructivos son pacientes que presentan disnea. ¿Quién me define disnea? Dificultad para respirar. Es la sensación. Muy bien, sensación de falta de aire, sensación de dificultad para respirar. ¿Cuántas escalas para valorar disnea conocen? ¿Conocen alguna escala? Hay dos. Hay dos principales, muy bien. ¿Cuáles son? La del AHA. AHA. Sí, es la que... ¿Del AHA? Ah. ¿Sabes qué es AHA? La América... Ay, pues... La New York Heart Association, ¿o así? La de la Asociación de New York. Ya, pero ¿cómo se llaman las escalas? Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, no de dónde vienen, cómo se llaman las escalas. Hay una que es la más importante y la que más se utiliza en los pacientes respiratorios, y esa es la que deben de manejar, que tiene una valoración desde el 0 hasta el 4. A mi grupo de rotación ya se las he enseñado, ya se olvidaron. La de la escala de Borg. No, la de MRC, la del MRC. La de MRC. Exacto, la de MRC. Inicialmente, o básicamente los estudios fueron para pacientes con EPO, pero se extrapolan los pacientes para la escala para todos los pacientes con patología respiratoria. Hay muchas escalas, pero la que más utilizamos es la escala MRC, que sirve para identificar mediante la anamnesis, mediante el examen físico, en qué escala o en qué número está el paciente. ¿Qué es lo importante de esta escala de valoración de la disnea? Que nos indica o nos permite predecir qué cosa, Valeria. O Sol, cualquiera de las dos. ¿Nada? ¿Permite predecir si la disnea es por esfuerzo o no? Mortalidad. A ver, mortalidad. ¿No es cierto? Muy bien. Muchos de estos pacientes también, aparte de la disnea, que ya sabemos qué es, ¿la disnea es un signo o un síntoma? Síntoma. Síntoma y signo. Síntoma. ¿Quiénes dicen síntoma, quiénes dicen signo? Y me lo dice por qué. Es síntoma debido a que es la sensación del paciente que te da a expresar. Muy bien. ¿Quién dijo los dos? Yo. Explícame por qué, tú. Porque es un síntoma porque es referido por el paciente, o sea, él dice que le falta, tiene sensación de falta de aire, pero también también es un signo porque lo puedes cuantificar según Perfecto, doctora, muy bien. La disnea es un síntoma y es un signo, muy bien. Muchos pacientes relatan sensación de opresión torácica o incluso sibilancias. La sibilancia ya sabemos que es un estertor seco, ¿verdad? Que nos transmite básicamente un aumento de tono y es básicamente específico de broncos o bronquiolos finos, pequeños. Y sobre todo se escuchan o son predominantes en la etapa del ciclo expiratorio. Las características de cada síntoma suele ser diferente de cada tipo de enfermedad o de cada tipo o nivel de obstrucción, sobre todo. Vemos que el aumento de la resistencia al flujo aéreo siempre va a generar disnea. ¿Por qué? Porque no va a haber un adecuado intercambio de gases. Va a haber disminución, una alteración en equilibrio entre la inspiración y la expiración, y eso va a generar sensación de disconfort al momento de respirar al paciente. Puede haber tos seca o escasamente productiva. A la inspección, ¿qué podemos ver? Si un paciente viene y tiene disnea, ¿qué vas a ver a la inspección del aparato respiratorio? Aleteo nasal. Aleteo nasal. Ya, ¿qué más? Taquipnea. La taquipnea se puede observar debido a un aumento de la frecuencia respiratoria del paciente. Ya, taquipnea. ¿Qué más? Aumento de la profundidad de las respiraciones. Claro, una batipnea. Una batipnea. Batipnea.
Polipnia también, aumento de la profundidad inspiratoria, ¿verdad? ¿Qué más vamos a encontrar en un paciente con disnea? Al examen físico, solamente mirando al paciente. No lo estás tocando, lo estás solo mirando. Se están olvidando de lo principal, los tirajes, ¿no es cierto? Es un paciente con dificultad respiratoria. Va a haber uso de musculatura accesoria, puede ser de 1, 2, 3 paquetes. Perfecto. Muy bien, aleteo nasal también. Generalmente el aleteo nasal es la primera fase antes de iniciar con los tirajes propiamente dicho de los paquetes musculares. Vamos a ver también alteraciones en la frecuencia respiratoria, en la profundidad respiratoria. Muy bien, todo eso vamos a poder identificar en un paciente con disnea. Por ejemplo, a nivel de exámenes auxiliares, un paciente que tenga atrapamiento aéreo, que también se le considera como un síndrome obstructivo. ¿Qué pacientes hacen atrapamiento aéreo? En 2 tipos de enfermedades es característico. ¿En qué tipo de enfermedades? Enfisema. Muy bien. ¿Y el enfisema forma parte de qué enfermedad? EPOC. Muy bien, el EPOC. ¿Y qué otro tipo de pacientes también presentan atrapamiento aéreo? ¿Qué pacientes toman aire y botan casi la mitad o menos de la mitad del aire que toman? Enfisema. ¿Asma? Perfecto, doctor, en asma bronquial, ¿cierto? Y en la radiografía de tórax, ¿qué vas a ver? Vas a ver que va a haber un aumento del diámetro anteroposterior, es decir, vamos a encontrar pulmones más grandes, vas a encontrar mayor espacio intercostal, valga la redundancia entre costilla y costilla, vas a encontrar horizontalización de las costillas y lo que se denomina un tórax centonel. Muy bien, a la percusión también puede haber alteraciones, puede haber matidez, puede haber alteraciones de la sonoridad respecto a la percusión. Por ejemplo, este es un tórax clásico de atrapamiento aéreo. Normalmente, más adelante le vamos a enseñar, bueno, creo, no sé si yo tengo en la clase, pero se le va a enseñar acerca de los mecanismos o los exámenes auxiliares en pacientes respiratorios, pero eso es importantísimo. Vemos lo que habíamos mencionado. Acá tenemos horizontalización de los espacios, aumento del espacio entre costilla y costilla. Son tórax centonel, son tórax grandes que atrapan aire. Esto es una radiografía de tórax característico de un paciente con atrapamiento aéreo. Es decir, puede ser un paciente asmático, un paciente con EPOC, un paciente con enfisematoso o un paciente fumador, ¿no? De tipo enfisematoso. Es el signo del ítem y Hover. ¿Se sigue uniendo esta hora? Ya vamos a terminar. ¿Aparece en un paciente que tiene enfisema, doctor? ¿Cómo? ¿Aparece en un paciente que presenta un enfisema pulmonar? ¿El signo del ítem y Hover? Sí. Sí, ¿pero qué es? El signo del ítem es cuando hay exceso del diafragma. Exacto, hay retracción de los últimos espacios intercostales. ¿Y el de Hover? Hay una orientalización. Horizontalización de las costillas, ¿verdad? Perfecto. Ambos se presentan en aquellos pacientes con atrapamiento aéreo o hiperinsuflación pulmonar. Básicamente, en este tipo de pacientes es donde se presentan o se pueden evaluar esos 2 signos. Lo que habíamos mencionado ya, la auscultación, básicamente vamos a encontrar sibilancias y roncos en este tipo de pacientes, ambos determinados o confinados a todo lo que es bronquio, bronco pequeño, bronco de mediano y de gran tamaño, de gran calibre. Hay una imagen sugerente de cómo debería ser un bronquio normal, con la luz del lumen despejada, con un músculo liso bronquial contráctil, con escasa secreción y con glándulas secretoras. Y un bronquio inflamado donde básicamente salta la luz, el aumento de las secreciones, la pérdida de lumen, el aumento o el engrosamiento de la musculatura lisa bronquial. El diagnóstico del nivel de la obstrucción. Para evaluar nivel de obstrucción hay diferentes tipos de métodos diagnósticos para nosotros. Hay desde los menos invasivos hasta los invasivos. Les soplo 2 preguntas al examen al que me dice un método no invasivo que nos permite a nosotros identificar el nivel de obstrucción. ¿Cuándo se hace la auscultación? No.
Estamos hablando de exámenes auxiliares. Percusión. Espirometría. Muy bien, doctor, la espirometría. ¿Eres Edwin? No, Radiología. William. Radiografía. William, ya. Radiografía. Perfecto. Es la espirometría. Dime, William, ¿por qué? Esta te permite saber si el grado es obstructivo. Ya. Te permite saber perfecto. si es, por ejemplo, en qué sitio en sí, en qué profundidad. Perfecto. Si es intra o extratorácica, ¿verdad? Como en esta imagen. Este es un gráfico que les he agregado. ¿Por qué? Porque nosotros como especialistas, antes de promover un examen invasivo en un paciente con sospecha de obstrucción bronquial o obstrucción a nivel torácica, pedimos siempre una espirometría. La espirometría es el examen auxiliar gold estándar para evaluar obstrucción bronquial. Pero aparte de descartar o evaluar obstrucción bronquial, también nos puede ayudar mediante los gráficos a evaluar si la obstrucción es a nivel intra o extratorácico. Lo normal, ¿quién me dice la curva de arriba qué es? Inspiración. ¿Cuál es la curva inspiratoria y cuál es la curva expiratoria? La de arriba es la extratorácica. La de arriba es inspiratoria. Inspiratoria es la de abajo. Y expiratoria es la de Inspiratoria abajo. es la de abajo. Inspiración la de arriba y expiración la de abajo. Inspiración la de abajo y la expiración de arriba. Perfecto. La de arriba Es lo es contrario. esta es la curva expiratoria y esa es la inspiratoria. Lo que está marcado con puntos debería ser una espirometría normal, donde vamos a tener tres cosas importantes: el inicio rápido, la obtención del pico flujo, el descenso progresivo y la inspiración. Eso es lo normal que vamos a evaluar en un paciente sin obstrucción. En un paciente con obstrucción no vamos a llegar a tener el pico flujo, no va a ser un ascenso rápido y la línea va a ser más horizontal. Y la línea de inspiración va a ser similar. Pero en un paciente con una obstrucción extratorácica vamos a ver que la línea que se va a alterar es básicamente la línea inspiratoria. Y en un paciente con una alteración obstructiva a nivel intratorácico, la línea que se va a afectar es la expiratoria. Eso es importantísimo, eso es pregunta de examen. ¿Qué línea se afecta en una obstrucción de tipo extratorácico o intratorácico? Ahí está el gráfico. Acá tenemos el diagnóstico a nivel de obstrucción. Por ejemplo, ejemplo de nivel de obstrucción alta. Tenemos a nivel de laringe, asfixias, básicamente incluso cuerpos extraños. Hay imposibilidad para hablar, hay poca expansión pulmonar y por lo general es una emergencia, ¿no? Porque necesita el tratamiento o el manejo o el abordaje sea instantáneo. A nivel de vía aérea central, básicamente a nivel de tráquea, ahí podemos ver, ¿no? Si puede ser a nivel endotorácica o extratorácica. Y de vías aéreas periféricas. ¿Cuál es un ejemplo claro de esto? ¿O qué ejemplos han conocido o tienen en cuenta de una obstrucción torácica o traqueal? Un niño con una moneda. Exacto, los cuerpos extraños es lo más característico. Los cuerpos extraños. Nosotros hemos tenido en el hospital diversos cuerpos extraños, desde lo más común que son las prótesis dental, incluso las canicas, monedas, alfileres, inclusive hasta huesos de pollo y demás aditamentos que se pueden verificar. Ya para abordar ese tipo de problemas ya se necesita ser invasivo, se necesita hacer otros procedimientos como son la broncoscopía rígida, flexible, que ya va a ser tema para conversar más adelante o sobre todo en la práctica clínica. Este es un cuadro básicamente para tener alguna idea de qué son las cosas o las manifestaciones más importantes dentro de una obstrucción laríngea, asma bronquial o enfisema. Básicamente, por ejemplo, tenemos característicos de una obstrucción laríngea, por lo general no hay disnea. ¿Por qué? Porque básicamente es extratorácica, no es una obstrucción intratorácica en la cual va a condicionar el intercambio gaseoso, pero más que todo sí tenemos disnea en pacientes con accesos
de asma bronquial o pacientes con EPOC o enfisema pulmonar. Expectoración, básicamente los pacientes asmáticos y con obstrucción laríngea no tienden a producir mucho moco en relación a los pacientes con enfisema o EPOC, que tienden a producir bastantes secreciones. Utilización de músculos accesorios y tirajes son rápidos y de manera aguda en las obstrucciones tipo laringes. Hiperinsulación es patognomónico de los enfisemas pulmonares, así como las sibilancias de los pacientes asmáticos. Un cuadro con algunas características que van a servir a identificar sobre todo a los pacientes que vamos a abordar en los hospitales o en los casos clínicos que podamos resolver más adelante. Las obstrucciones de las vías aéreas superiores son predominantemente en niños. También aquellos pacientes, ¿en qué otro tipo de pacientes que no son niños son frecuentes las obstrucciones de las vías aéreas superiores? ¿Me pueden decir? Adultos mayores. Muy bien, Rosita, Semache y Alessandra, en ancianos. ¿En qué más? En aquellos pacientes con alteraciones psiquiátricas o con problemas mentales. También son aquellos, por ejemplo, pacientes con pica o con alguna otra enfermedad de tipo o trastorno mental, también son pacientes que tienden a tener estos problemas más a menudo. Puede ser que la obstrucción sea aguda y puede causar epiglotitis, laringotraquitis. El edema angineurótico o laringe es una emergencia porque tiene una alta mortalidad en las primeras 2 a 3 horas. Edemas obstructivos con lesiones dérmicas, incluso inhalaciones de humos tóxicos o traumatismos, pero sobre todo cuerpos extraños. Y a nivel crónico, básicamente las neoplasias, las lesiones cicatrizales postquirúrgicas o postprocedimientos, infecciones crónicas y otras entidades como son las traqueomalacias, policondritis recidivantes o algunos granulomas. ¿Cuál es el mecanismo en el cual hay obstrucción de las vías aéreas superiores? Básicamente, hay compresión extrínseca, puede haber tumores en la misma pared, engrosamientos y reacciones inflamatorias de la laringe o de la epiglotis, así como parálisis de cuerdas vocales. La anamnesis, básicamente, el síntoma o el signo principal es la disnea. La disnea e incluso la tos. Y el examen físico es un paciente que va a estar en mal estado general, va a haber tirajes, va a haber alteraciones tanto en la frecuencia como en la profundidad respiratoria. Los estudios de radiografía de tórax básicamente suelen ser normal. ¿Por qué? Porque radiografía de tórax nos va a permitir evaluar básicamente los campos pulmonares, pero como vemos que la obstrucción es a nivel torácico, no tiene nada que ver con el campo pulmonar. Es la radiografía de tórax en relación a esta obstrucción es normal. Los estudios funcionales, como habíamos mencionado, a la cabeza la espirometría, la cual puede ser normal o puede mostrar un patrón obstructivo, y también sirve para evaluar si es que la lesión o la obstrucción es a nivel extratorácica o intratorácica, basándonos básicamente en la curva flujo-volumen, como lo habíamos mencionado. Es importantísimo, antes de tomar decisiones de entrar tanto a operar o hacer un procedimiento invasivo a este tipo de pacientes, tener una espirometría para valorar dónde está la obstrucción. Bueno, lo que ya habíamos mencionado, para que quede claro, la línea o la curva superior es la expiratoria, el inferior es la inspiratoria. En la obstrucción extratorácica va a haber un compromiso de la curva inspiratoria, mientras que en la obstrucción intratorácica va a haber un compromiso de la curva expiratoria. Esto es importante, chicos. El asma bronquial. Bueno, el asma, creo que la definición de asma ya la tenemos todos bien claros, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas reversibles, ¿no es cierto? Caracterizada por infiltración de los broncos, de diferentes células, sobre todo eosinófilos, linfocitos T y mastocitos. Se caracteriza por presentar disnea, sibilantes, tos, expectoración. Es una enfermedad que, como antes se sabía o se creía que solamente afecta a niños o jóvenes, ¿no? También hay un acápite del asma, que es el asma de inicio tardío, que también se puede presentar en pacientes adultos mayores. Ahora, no es muy común, o hay un lema que se lo tienen que grabar de memoria: no todo lo que silba en el pulmón es asma. Eso es clarísimo. Las secuelas
pulmonares o respiratorias de muchas enfermedades también pueden llegar a silbar. ¿Por qué digo eso? Porque al inicio van a tener o cometer quizás el error o escuchar a colegas que ni bien ponen el estetoscopio al pulmón y escuchan un sibilante o un silbido, piensan que es asma. No todo lo que silba es asma. Hasta un infarto en una de las fases del infarto puede llegar a tener sibilantes. O sea, muchas entidades pueden llegar a silbar, eso es importante. El diagnóstico básicamente de un asma, a pasar de la historia clínica, examen físico, todo, ¿cuál es el diagnóstico gold estándar para un asma bronquial? El que me lo responde son 3 preguntas para el examen, pero así, la respuesta con nombre y apellido. Broncodilatador, salbutamol. Método diagnóstico de asma. ¿Espirometría? ¿Con qué más? ¿Con broncodilatador? La prueba de broncodilatadores. Muy bien, doctor. Es una espirometría con patrón obstructivo y prueba positiva a test de broncodilatación. Ese es el gold estándar para el diagnóstico del asma bronquial. Muy bien. ¿Por qué? Porque en el EPOC no va a haber una respuesta significativa a broncodilatadores, porque el EPOC, a diferencia del asma, no es reversible, es decir, utilizar broncodilatadores en el EPOC no va a cambiar el nivel de obstrucción que vemos en el asma. Por eso, Doctor, ese es el mecanismo. ¿Podría repetirlo, por favor? Ya. El gold estándar para evaluar o para diagnosticar asma bronquial es una espirometría. Pero la espirometría debe tener un patrón obstructivo con respuesta significativa broncodilatadora. Yo le voy a explicar. La espirometría mides 3 cosas. Mides la capacidad vital forzada, mides el BEF1, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, y mides la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. Esos son términos que ustedes ya han de saber, eso es fisiología, ¿verdad? Esas 3 cosas te mide la espirometría. Cuando tienes una relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada menor a la indicada para ese paciente, hablamos de obstrucción. Hasta ahí tienes un 50% de que tu diagnóstico sea asma, pero te falta el otro 50%. Pacientes, hasta ahí puede ser EPOC, puede ser asma, puede ser una secuela de tuberculosis, puede ser tantas cosas. Por eso antes, hace unos minutos le dije que no todo lo que silba en el pecho o no todos los sibilantes son asma. ¿Cuál es el otro 50% que le falta a tu espirometría? Es hacer la prueba de broncodilatador. La prueba de broncodilatador se hace, al paciente se le hace 4 PAF con salbutamol y se espera de 15 a 20 minutos y se vuelve a repetir el examen. Al repetir el examen vamos a encontrar que va a haber una respuesta significativa al broncodilatador. Es decir, el grado de obstrucción de la primera prueba a la segunda mejora. Solo eso es el diagnóstico definitivo de asma bronquial. ¿Quedó claro o hay alguna duda? Oh, claro, doctor. Quedó claro, doctor. Gracias. Perfecto. Bueno, esto es básicamente lo que habíamos mencionado, las alteraciones de un bronquio normal, de un bronquio en relación a un síndrome obstructivo. El EPOC. ¿Hay alguna duda o algo más que quieran preguntar o saber del asma? Breve, porque ya son 5:59, nos han robado unos minutos. Algo que tengan duda acerca del asma. El asma es la enfermedad clásica o bandera de un síndrome obstructivo. Va a llegar el momento en que podamos ya examinar las enfermedades de por sí a nivel neumológico, lo cual vamos a ahondar en asma, pero eso es lo que se tiene que llevar ahora, ¿no? El asma, ¿cuál es el gold estándar para el manejo de asma? ¿Qué es lo que vas a encontrar en un paciente al examinar con asma y qué es lo que vas a verificar o qué es lo que debes de pedir? Si tú sospechas un asma, ¿tú crees que tu primer examen auxiliar, si tuvieras que pedir un examen auxiliar, pedirías una radiografía de tórax? No. ¿Pedirías una tomografía? No. No, ¿qué pedirías? Una espirometría
con test de broncodilatación. Eso es lo que debe quedar de esta clase. Que el paciente asmático que vas a encontrarlo de tal manera, este examen es el que te tiene que servir. Respecto al EPOC. El EPOC es una enfermedad que se caracteriza por una obstrucción crónica al flujo aéreo, es progresiva, pero es irreversible. Tiene dos formas clásicas el EPOC. Una es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Los estudios han demostrado que aquellos pacientes que hacen enfisema pulmonar tienen una mayor mortalidad y mayor morbilidad que aquellos pacientes bronquíticos crónicos. ¿Y quiénes son los pacientes que por lo general hacen mayor enfisema pulmonar que bronquitis? Los pacientes fumadores, ¿verdad? Perfecto. La bronquitis crónica se considera como episodio de tos de aproximadamente 3 meses al año durante 2 años consecutivos sin causa aparente. Esa es la definición de bronquitis crónica. Y el enfisema pulmonar básicamente es un agrandamiento anormal y permanente de los espacios del bronco. ¿Cómo es el diagnóstico de bronquitis crónica? ¿Cómo se hace el diagnóstico de bronquitis crónica? ¿Qué necesitas? ¿Espirometría también? No, doctora, necesitas al paciente y tú preguntarle lo que tiene. Porque el diagnóstico se hace cuando el paciente te dice, doctor, tengo tos con expectoración 3 a 4 meses al año y ya voy así hace 2, 3 años, punto. Ese es el diagnóstico de bronquitis crónica. Doc, ¿ahí también se pide el índice de cajetillas año? También, lógico, cuando sospechas de POC, la principal causa de POC en el mundo es el tabaco. Y tú para prever o para más o menos determinar el daño que pueda tener este paciente tienes que pedir el IPA, ¿no? Que es el índice paquete año. Es el número de años, el número de cigarros que fuma por año, por día, por el número de años entre 20. Cuando es mayor a 20, hay mayor riesgo tanto de POC como de cáncer de pulmón. Eso es importante también pedir. Si tiene la sospecha de un enfisema pulmonar, ¿qué es lo que le pedirías al paciente? Tienes un examen a elegir. Doctor, una pregunta. ¿Fátima? Sí. En un paciente, por ejemplo, que tiene tos crónica, pero todo el tiempo, o sea, todos los días, todos los meses, y ha sido fumador, pero ya tiene tiempo que no ha, o sea, ha dejado de fumar como 10 años, pero hasta ahorita sigue teniendo esa tos, o sea, ¿eso es bronquitis crónica o no? O sea, si es que tiene, o sea, pero si es que no tiene expectoración realmente, sino que es como que tiene adentro que no puede salir, a eso me refiero. La clase del jueves hicimos y definimos qué es expectoración. ¿Qué es expectoración y qué es tos? La tos es cuando sale, o sea, cuando no, el reflejo de oxígeno y cierra la glotis, pero la expectoración es cuando sale. En expectoración hay esputo y en tos no. El esputo. Ya. La expectoración es la emisión o la salida de la secreción, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tú tienes pacientes que no pueden expectorar todo el contenido que hay en el bronquio y no lo expectoran nunca? Tú escuchas la tos, no es una tos seca, es una tos productiva, ¿verdad? Que tú tiendas a expectorar toda esa flema. Quizás tú a tu edad, yo a mi edad, lo podemos hacer, pero ¿tú crees que un paciente adulto mayor o un paciente con algún problema mental, un paciente con, por ejemplo, parálisis cerebral, un paciente con hemiplegia, etcétera, con tantas condiciones, van a tener la fuerza a nivel del diafragma, de los músculos para emitir la expectoración? No. Por eso la definición de bronquitis es tos, IO, expectoración. Por eso acá le faltó el IO, porque también hay personas que tienden a tener tos seca y también se le considera como bronquíticos crónicos. En sí, la bronquitis crónica es la inflamación crónica del bronquio. Y se refleja en aquellos pacientes que presentan tos o expectoración 3 meses a más cada año por 2 años consecutivos. Es decir, en el caso que tú me pones, evidentemente se trata de una bronquitis crónica. ¿Y en el caso del tratamiento? Ah, ya es una consulta entonces. Ok, terminando esto me escribes en un foro y el tratamiento. No, esa es otra clase. Terminando esto me haces acordar para poder responder. ¿Te parece? Acerca de eso. Ya, chicos, y un paciente que sospechas de enfisema pulmonar, que es tienes posibilidad de pedirle un examen. ¿Qué examen le pides? Radiografía
Muy bien, doctora. Mínimo una radiografía de tórax para ver lo que habíamos visto antes, ¿no? Los pulmones grandes, hiperinsuflados, los espacios horizontalizados, el aumento de los espacios intercostales. Muy bien. Las causas más frecuentes del EPOC es el tabaco, aunque también hay otra. Muchas más, por ejemplo, el déficit del alfa-1 antitripsina, e incluso los humos, la exposición a humo de leña, que es, me atrevería a decir, la principal causa acá en nuestro medio, en Chiclayo, en Lambayeque, es la exposición al humo de leña. Esa es la principal causa de EPOC. En el Perú, por lo general, el índice tabáquico es bajísimo en relación a países de América Latina y de Europa, donde el tabaquismo es de 10 a 15 veces mayor que en nuestro país. Pero igual se le considera una causa importante. Doctor, una pregunta. ¿El humo, Dime. la exposición a humo también no te causa fibrosis? ¿O La fibrosis pulmonar. Ese es otro tema, esa es otra consulta. Esa es más o menos de 2 horas esa respuesta. La fibrosis pulmonar es otro tipo de enfermedad. Es una enfermedad con decirte que hasta ahora, que estamos, 23 de mayo de 2020, no hay ni un solo estudio que haya demostrado a ciencia cierta cuál es la fisiopatología de la fibrosis pulmonar idiopática. Por eso se le considera una enfermedad. Por eso es el término idiopática, porque no tiene una causa definida como tal. Son múltiples las teorías, hay teorías de remodelamiento epitelial, hay teorías de base genética, de alteraciones en el genoma, hay múltiples cosas que agravan el pronóstico, la mortalidad, la supervivencia, entre ellas el tabaco, etc. Pero que el humo o el tabaco sea causa de fibrosis pulmonar idiopática no está demostrado todavía. Si no están contentos con las respuestas, díganme. Gracias, El doctor. estudiante de medicina tiene todo el derecho de refutar. Es más, así aprenden más. Está muy bien. Sigan. Bueno, la semiología, lo que habíamos mencionado, ¿no? Básicamente, un paciente con EPOC generalmente es un paciente crónico, es un paciente consultivo, es un paciente con múltiples evidencias de signos de enfermedad crónico, es decir, es un paciente consultivo, delgado, asténico, por ejemplo, con uñas en vidrio de reloj, como habíamos mencionado hace unas clases, con algunas alteraciones a nivel de músculos respiratorios accesorios, ingurgitación yugular, un tórax entonel, o sea, son múltiples características que a simple vista vamos a poder identificar. Es bien raro evaluar un paciente con EPOC per se, porque el EPOC es una enfermedad demasiado subdiagnosticada, que esté en buen estado general, etc. Acá en nuestro medio es bien complicado encontrar un paciente así, como tal. Así que vamos a evaluar de una manera más sucinta a este tipo de pacientes. Este es un cuadro básicamente para que puedan tener algunas diferencias de las que ya hemos hablado básicamente, del enfisema, de la bronquitis, ya lo podemos revisar más adelante. Exámenes complementarios, justo lo que ya habíamos hablado, ¿no? En qué pacientes pedir radiografía de tórax, espirometrías, curva flujo-volumen o tomografías del pulmón. Dentro de los síndromes infecciosos, básicamente nos vamos a quedar con uno que es el más importante de todo, que son las bronquiectasis. Son los más importantes y son los más frecuentes. Yo les dije hace unos días, ¿cuál era la definición de bronquiectasis? Es esta, es de la dilatación anormal y permanente del árbol bronquial, producida por alteraciones irreversibles, tanto en el componente elástico y muscular de la pared. Es decir, normalmente la relación entre el vaso sanguíneo pulmonar y el bronquio es de 1 a 2. O sea, el vaso 2 a 1, perdón. Es decir, el vaso sanguíneo tiende a ser más grande que el bronquio. Pero ¿qué pasa en la bronquiectasis? Esta alteración o esta relación se altera y se invierte. El bronquio viene a tener una relación 2 a 1 con el vaso. Es decir, el bronquio tiene que ser más grande que el vaso sanguíneo. Y el bronquio, al ser más grande, va a haber menos espacio entre bronquio y bronquio para que se pueda realizar el intercambio gaseoso. En todo caso, estos pacientes van a tener bronquios grandes, bronquios gruesos, bronquios con alteraciones tanto en la movilización, en la elasticidad de la musculatura de la pared y con el acúmulo de secreciones van a ser un caldo de cultivo para diversas infecciones. En la patogenia, como te tenemos que tener un huésped donde va a haber una reactivación, una reactividad de la vía aérea, va a haber alteración de los cilios
los que les había mencionado, va a haber déficit inmunológico porque están inmersos diversas citoquinas inflamatorias y proinflamatorias, pero tiene que tener básicamente lesiones bronquiales. Básicamente se considera a las bronquiectasias como lesiones secuelares, a excepción de algunos tipos de pacientes. Por ejemplo, ¿en qué paciente las bronquiectasias son consideradas lesiones primarias? Es decir, sin precedentes de alguna otra enfermedad. ¿En qué tipo de enfermedad? Si lo saben, terminamos la clase. Y se los he mencionado. La clase pasada. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Infecciones, doctor? ¿Como inmunodeficiencia y VIH? No, doctor. ¿Sinusitis crónica? No. ¿Exposición a gases? No. Para empezar, ¿me entendieron la pregunta o no? ¿Puedes repetir de nuevo la pregunta? Ah, claro, pues doctora, si no la han entendido, jamás van a responder. Por lo general, las bronquiectasias son lesiones secuelares. ¿Qué significa? Que son lesiones secundarias a otra enfermedad. Pero hay un tipo de enfermedad o hay una enfermedad en la cual las bronquiectasias son características por ser lesiones esenciales o primarias. Es una enfermedad genética. Me va a decir, doctor, qué malo. ¿Cinesia? Deficiencia de alfa-1 antitripsina. Tibio. Ha sido motivo de una película que se estrenó hace un par de años, creo. Quizás menos, un año y tanto. De hecho, la habrán visto. Definitivamente la han visto. Hasta yo la he visto. Romántica, por cierto. Fea, pero bueno. No, mentira, muy buena. Fibrosis quística. ¿Se han visto esa película a 2 metros de ti? Algo así creo que se llama. Fibrosis quística. En la fibrosis quística, la lesión inicial o la lesión esencial son las bronquiectasias. Eso es muy importante. Es pregunta de examen. Así que no se vayan a confundir. No ha sido broma. Y de todas las que tenemos en nuestro medio, ¿cuál es la enfermedad que por lo general causa mayor bronquiectasis? Ahí no se van a equivocar. ¿Ah? EBC. Muy bien, doctor, la tuberculosis, la madre de todas las enfermedades. Perfecto. Este es un ejemplo de broncorrea, lo que habíamos hablado hace un par de días. Broncorrea, ahí está la secreción en un paciente, posiblemente esta mujer, porque se nota que es una mujer, se nota que es joven, por lo general, y si esta es su tomografía, este es un caso de una fibrosis quística. La fibrosis quística afecta 9 veces más a las mujeres que a los hombres y se caracteriza por tener compromiso pulmonar extenso, bronquiectasias de los 3 tipos, lineales, quísticas y ovoides, y tener broncorrea abundante. Lo malo de esta enfermedad es que el pronóstico de sobrevivibilidad es muy malo. Por lo general fallecen en los primeros 10, 15, 20 años de vida, incluso en la infancia. El diagnóstico diferencial, tuberculosis, bronquitis crónica, el examen físico suele ser normal. Al examen, a la auscultación pulmonar en bronquiectasias vamos a poder identificar una orquesta de sonidos. Puede haber sibilancias, puede haber crepitantes, puede haber soplos tubáricos, puede haber diversas causas. O sea, tener un gol estándar de algún sonido pulmonar para valorar bronquiectasias, por lo general no lo hay. Básicamente son definiciones de lo que ya hemos hablado, cómo vamos a encontrar, por ejemplo, un síndrome de condensación o pulmonía, neumonía, derrame pleural, un neumotórax, una obstrucción bronquial. Básicamente lo que ya habíamos hablado al inicio, pero es un cuadro resumen para que puedan identificar. A ver, vamos con el caso clínico. Pues me van a matar, son 6:15. Bueno, paciente varón de 55 años con antecedente de tuberculosis pulmonar hace 20 años. ¿Qué es MDR? Resistente.
Multidroga resistente. Multidroga resistente. Perfecto. Refiere que todas las mañanas cuando despierta tose con abundante expectoración de color blanquecino. Hace una semana presenta fiebre, estornudos, rinorrea, la tos se hace más frecuente durante el día y la expectoración también. El color ha cambiado a verdoso. Doctores, este párrafo es todo lo que necesitan saber. Las enfermedades crónicas en el pulmón o las enfermedades seculares en el pulmón, la única forma de valorar si es que están activas o tienen un episodio agudo al momento son por esas tres cosas. Que haya aumento de la tos, la cual ha tenido el paciente, que haya aumento en la expectoración, lo cual ha tenido el paciente, y que haya cambio en el color de la secreción, lo cual ha tenido el paciente. Es decir, si el paciente tiene estas tres cosas, es porque tiene una infección activa. Muy bien. Acude por falta de aire o disnea. El examen tiene una presión de 170, normal, frecuencia cardíaca de 120, está taquicárdico, frecuencia respiratoria de 30, está taquipneico, satura 89, a un FIO 21, es decir, al FIO ambiental, está saturando muy bajo, posiblemente esté entrando en un cuadro de dificultad o insuficiencia respiratoria, teniendo en cuenta que está cianótico, es un paciente leptosómico, o sea, consultivo delgado, tiene uñas hipocráticas, lo cual nos refiere que es un paciente con cierto grado de patología, ya sea pulmonar o cardiológica crónica. Tórax y pulmones, el murmullo pasa disminuido en ambos campos pulmonares. Si el murmullo, que es un ruido normal, que se puede escuchar en cualquier parte del pulmón y que se puede escuchar sobre todo en la fase inspiratoria, está disminuido, es porque el pulmón está ocupado ya sea de líquido, con secreción, o hay alteraciones o lesiones crónicas en el pulmón, teniendo en cuenta que es un paciente con antecedente de tuberculosis resistente que no permite que haya un buen pasaje del sonido. Hay subcrepitantes difusos en todos los pulmones, sobre todo a predominio de los 2/3 inferiores. A nivel cardiovascular hay ruidos cardíacos taquicárdicos, hay ingurgitación yugular negativa, hay pulso paradojal. En el abdomen es un ruido de aéreos positivos, está blando, depresible, no hay dolor, y el resto de examen está aparentemente sin alteraciones. Y tenemos esta radiografía. ¿Qué vemos en esta radiografía? Que es un pulmón, es una radiografía, definitivamente no es normal. A mí me gustaría hacer con ustedes un seminario solamente de lectura de radiografía. Es importantísimo. Todo médico general debería saber muy bien leer una radiografía de tórax. Ojalá que podamos coordinarlo y si ustedes tienen interés y tienen un momento libre, podemos coordinarlo para hacerlo solamente de radiografía, radiología normal. Y posteriormente ya podemos hacer radiología de algún tipo de enfermedades. Sí, doctor. Evidentemente no es una radiografía normal, es una radiografía. Por la premura del tiempo vamos a dar los hallazgos. Una radiografía de un pulmón secular, donde tenemos componente alveolar, es decir, hay broncograma aéreo, es decir, hay neumonía, hay alveolos ocupados de moco, sobre todo en la parte de los 2/3 inferiores del hemitórax derecho y también del izquierdo. Es un pulmón con la pleura gruesa en ambos lados, sobre todo en las partes basales. Acá vemos una lesión cavitaria secular en el ápice del pulmón derecho. O sea, definitivamente es un pulmón secular, pero lo que más nos llama la atención son las bronquiectasias. La voy a apuntar con el cursor. Estas son bronquiectasias, son dilataciones de los bronquios lineales. Esta es una bronquiectasia lineal. Acá tenemos bronquiectasias y bronquiectasias. Perfecto. Agrupe signos y síntomas. Diagnóstico sindrómico y exámenes auxiliares. Vamos a hacerlo rápido porque tienen otra clase, si no. Hace 15 minutos tienen otra clase. Bueno. Le doy el diagnóstico, queda de tarea. O lo terminamos en 2 minutos. Termínelo, doctor. Termínelo, doctor, por favor. Sí, no quieren tarea, ¿verdad? Perfecto. Listo. No, usted es el mejor. ¿Quién dijo eso? No. Se pasan, chicos. Ya, listo. O sea, tenemos su paciente varón.
siempre acostúmbrese a leer el caso y hacer su resumen mental. Siempre tiene que, mientras van leyendo el caso, tiene que ir agrupando y el resolver un caso clínico es un arte, es bonito, o sea, tiene que tener y buscar las herramientas. Es un paciente varón de 55 años con antecedente de tuberculosis pulmonar multidroga resistente, que actualmente tiene las 3 cosas que nos importan. Tiene más tos que de costumbre, tiene más expectoración que de costumbre y el color de la flema ha cambiado. Es decir, es un paciente con patología pulmonar crónica que en este momento tiene signos o indicios de que esté infectado. Perfecto. Al examen físico, lo positivo es que es un paciente inestable. Está taquicárdico, está taquipneico y desatura. Aparte de eso, presenta signos de que tiene patología restrictiva crónica. ¿Por qué? Porque es cianótico, está consuntivo y tiene uñas hipocráticas. Pero ¿qué es lo positivo o lo agudo que podemos ver en este paciente? El murmullo vesicular disminuido lo tiene con o sin infección, no me quepa la menor duda, pero tiene subcrépitos. Y los subcrépitos, al igual que los crépitos, en diferentes condiciones nos indica aumento de secreción a nivel alveolar. Aparte de eso, es un paciente taquicárdico, etc. Y tenemos una radiografía donde tenemos un pulmón secular, se evidencia la secuela de tuberculosis, pero además se evidencia signos de condensación y de acúmulo de secreciones, así como dilatación de los broncos. Perfecto. Tenemos el resumen en la cabeza. Agrupe signos y síntomas. Tenemos tos productiva, tenemos expectoración, tenemos, ¿qué más? Subcrepitantes. Signos y síntomas. Disney. Perfecto. Disney, ¿qué más? Más Rápido, chicos. de la expectoración. Muy bien. Cianosis, taquicardia, acropaquias, taquimia. O sea, tenemos todo para un paciente descompensado por una enfermedad pulmonar crónica. ¿Qué diagnósticos sindrómicos tenemos? Tenemos un síndrome de insuficiencia respiratoria, porque es un paciente cianótico, taquipneico, que está saturando 89%. Perfecto. Tenemos un síndrome de condensación pulmonar. ¿Por qué? Porque es un paciente con tos, con mayor secreción, con cambio de color en la secreción. Taquipneico. Perfecto. Tenemos un paciente con síndrome consuntivo. Es un paciente leptosómico delgado, posiblemente asténico. ¿Qué exámenes auxiliares le pediríamos? 1. Hay que separar siempre los exámenes auxiliares de imágenes, los de sangre y los de, ¿qué más falta? Y los de fisiopatología. Ok, de imágenes de laboratorio, para agruparlo de una manera más exacta, de imágenes de laboratorio y los de capacidades pulmonares. ¿Qué te interesa para tomar decisiones con este paciente? Primero, yo le pediría una tomografía, si lo amerita. ¿Por qué? Porque me permitiría ver con más detalle qué tipo de bronquiectasias hay, en qué lugar hay y en qué lugares está más comprometido el pulmón. Me pediría, ¿qué otra cosa pediría de imágenes? Es un paciente que está atendiéndose en el seguro, o sea, no le puedes pedir muchas cosas, porque si no van a salir de aquí a 2 años. ¿Laboratorio? Ok, ¿qué le pide el laboratorio, doctora? Ahora, hasta acá. ¿Qué estás sospechando? ¿Qué están sospechando? Porque para que tú pidas exámenes auxiliares es porque tú ya tienes sospecha de algo. ¿Cuáles son sus diagnósticos, sus posibles diagnósticos? Bronquitis crónica reagudizada. ¿Bronquitis o bronquiectasia? Bronquiectasia. Muy bien. ¿Qué más? Secular a TBC. Ok. Tal vez es su bronquiectasia secular a TBC que se ha agudizado. Perfecto. Muy bien, doctora. Eso es lo que sacaríamos a primera vez. O sea, podemos tratar que esto sea un síndrome obstructivo, pero básicamente por bronquiectasias infectadas, ¿no? En un paciente con una tuberculosis secular. ¿Qué nos permite diferenciar en este tipo de pacientes? O sea, ¿para qué queremos exámenes auxiliares? ¿Qué buscamos con los exámenes auxiliares en este paciente? 1, evaluar. Etiológico.
Por supuesto, vamos a pedir cultivos para evaluar agente etiológico porque no hay duda de que esto es por una bacteria, ¿verdad? No hay duda. Pero eso no sería por la TBC. Pero tiene TBC hace 20 años. Ah. ¿No? Entonces Tiene debería TBC ser activa. una... ¿Cómo se llama? Pero es válido lo que usted dice, doctora. En todo tipo de paciente como él hay que descartar que no se trate de una TB reactivada. Muy bien. Hay que pedir, igual hay que pedir exámenes para descartar tuberculosis. Muy bien. Doctor, pero la TB no se manifiesta más en la zona apical del pulmón. Pero este paciente ya no tiene zona apical. Mm. Y todo el concepto de tuberculosis que tienen aplica para una tuberculosis sensible, es decir, la primera vez que te da tuberculosis, la vez más buenita que te da tuberculosis y en la que te curas. Pero esto es una tuberculosis o así una tuberculosis resistente. Por lo general, la tuberculosis sensible solamente atacaría en la mayor cantidad de pacientes los ápices y de un solo pulmón, pero esta es una tuberculosis o ácido resistente y tiene dañado ambos pulmones, tanto ápices como bases. Se evidencia en la radiografía, ¿verdad? Hola, hola. Sí, doctor, sí es evidencia, pero estaba pensando también si es que el patrón consolidativo que observamos en la radiografía también no tendría indicativo de que de repente no es TBC, sino podría también indicarse más hacia otro agente etiológico. Por supuesto, puede ser que sea una neumonía asociada a bronquiectasias, podría ser. Yo tampoco sospecho que sea una tuberculosis. Ahorita no. Pero sí son lesiones secuelares. Es decir, los bronquios después de una tuberculosis quedan las lesiones tipo bronquiectasias. Esas lesiones o esas bronquiectasias son tan grandes los bronquios que sirven de caldo de cultivo para que se adentren los gérmenes y formen colonias. Infecciones, se colonicen, eso es lo que tiene este paciente. Y eso hacen neumonías, hacen tipo de bronquiectasias infectadas, como es este tipo de paciente. Pero, como le digo, nunca dejar de lado pensar que este paciente puede tener nuevamente un episodio de tuberculosis. ¿Por qué? ¿Qué tendríamos nosotros para descartar de saque que esto no sea una nueva tuberculosis? Nada, ¿no es cierto? Nadie podría decir, esto jamás sería una tuberculosis otra vez. No podríamos decirlo. Pero uno trabaja en relación a las posibilidades mayores respecto a las menores. Lo primero es que sea un cuadro pulmonar reinfectado o sobreinfectado. Es decir, que las bronquiectasias o los bronquios se han vuelto a infectar, posiblemente por el mismo germen que ha de tener antes episodios infectados o por un nuevo germen. Que hay una neumonía basal evidente, la hay, y es una neumonía bivasal, básicamente por las lesiones seculares. Ahora, ¿qué otro aporte tendrían ustedes, chicos? ¿Qué dudas o qué les gustaría más saber de ese caso? Tienen 2 minutos. Doctor, respecto a la expectativa de vida de los pacientes que tienen bronquiectasias que no esté relacionado con fibrosis, o sea, por ejemplo, una secuela de TBC, ¿a qué depende? Depende de muchos factores. El principal, el compromiso que tenga. No es lo mismo tener un paciente con un pulmón comprometido a tener con ambos. No es lo mismo tener un paciente solamente con bronquiectasias o lesiones seculares de pulmón que tener un paciente con eso más hipertensión pulmonar. Por lo general, todos los pacientes crónicos pulmonares van a una entidad que se llama hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar se define como el aumento de la presión intrapulmonar mayor a 25 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante esto? Es irreversible y esto aumenta la mortalidad. Ahora, la mortalidad también va de la mano con los episodios de infección. Por ejemplo, aquel paciente con un pulmón secular o con bronquiectasias que tiene 3, 4, 5 infecciones con hospitalizaciones al año, tiene mayor mortalidad que aquel paciente que se infecta 1 o 2 veces o ninguna vez o una vez cada 2 años. Otro, evaluar las comorbilidades. No es lo mismo todo este cuadro clínico en un paciente, entre comillas, sin ninguna otra enfermedad, que sea en un paciente, por ejemplo, cardiópata o un paciente renal, etc. Y así se van aumentando. Todas las comorbilidades y las lesiones a nivel de pulmón, mientras más extensas sean y haya mayor compromiso del intercambio gaseoso a nivel pulmonar, aumenta la mortalidad y empeora la sobrevida de estos tipos de pacientes.
Gracias, doctor. No, gracias a ti. Bueno, chicos, ahora sí me van a guiar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque se supone que tengo que dar el pase al otro colega. Doctor, ¿nos podría dar sus diapositivas también? Si me indicas cómo lo hago, normal. Dejo de grabar y creo que se graban como un video, ¿no? Sí. Ya, pero para eso tengo que dejar de grabar. Ya se está grabando, doctor, creo. No, acá me sale la opción pausar y detener grabación. El video se deja de grabar cuando usted sale de la sesión, doctor. Se va a guardar automáticamente en su computadora. Sí, doctor, lo que le estábamos solicitando es si puede enviarnos su presentación de diapositivas por medio del delegado o de quien usted pueda para poder tenerlas y estudiar de ellas. Miren, chicos, entre hoy y mañana, de los temas que les he hecho, les voy a pasar las diapositivas y les voy a pasar algo de información de donde van a salir las preguntas. ¿Les parece? Denme tiempo hasta hoy, mañana. Por favor, doctor. Ya, para que puedan tenerlo todo eso. Se los paso por WhatsApp y ya ustedes se lo... Alejandro. Ya se lo socializan entre ustedes. Sí, Una doctor. consulta, chicos. Ahora, ¿cómo hago para pasarle el pase al otro doctor? ¿Saben? No, doctor, no tenemos. El otro doctor puede entrar al mismo link y donde arribita donde dice ver opciones, puede solicitar el control. Claro, y usted ya podría salir. No lo veo. Tendría que estar presente el doctor. Sí, no está. Un ratito. ¿Todo con el doctor Guerrero? Dante Guerrero está en la sala. ¿Sí? Sí está en la sala. Él tiene ¿Y le pueden decir que me solicite eso? La verdad es que no sé cómo se hace eso. Buenas noches. ¿Doctor? Buenas noches, doctor Odar. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Muy bonita